Hola a todos, buenas noches, compañeros, profesores. Mi nombre es Oscar Javier Juan de Dios. Hoy les voy a presentar el proyecto de trabajo sobre los hábitos de consumo de alcohol según el género. Esto de acuerdo a una encuesta realizada y que fue compartida muy amablemente por el profesor, la cual tuvo pues como resultado unos datos que la idea era compararlos con lo visto en clase. Entonces, tuvo como propósito aplicar lo que vimos en la clase en un caso práctico relacionado con la teoría y la realidad. En este caso quisimos conocer cómo hombres, mujeres o cualquier otro tipo de población consumen alcohol, identificando frecuencias, las bebidas preferidas y los hábitos en general. Entonces, como les indicaba, pues el presente trabajo tiene como propósito aplicar esos conocimientos adquiridos en clase a un caso práctico que permita relacionar la teoría con la realidad. Entonces, para ello se desarrolló un proyecto en el que se analizaron los hábitos de consumo de alcohol de acuerdo al género, utilizando eh, unos temas vistos durante el desarrollo de las clases. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? Como les indicaba, era conocer hábitos de consumo de alcohol según el género. ¿Cuáles son los géneros? Pues vamos a encontrar el género hombre, mujeres y o una población que se identificó como otro género. La idea era identificar la frecuencia y el tiempo de bebida preferida. ¿Qué se aplicó en este ejercicio? Se aplicaron la estadística básica, organización de datos y porcentajes, métodos de investigación, que en este caso pues fue la aplicación de una encuesta, y la frecuencia no agrupada y agrupada, tema que claramente vimos en clase. La metodología que se utilizó, como les indicaba, fue una encuesta cuantitativa aplicada a diferentes géneros. Preguntas sobre frecuencia, si consume bebidas alcohólicas, cuáles son sus bebidas favoritas, hábitos de consumo, cada cuánto las consume. Y posterior a eso, pues se hizo una organización y se analizaron los resultados. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Pues la mayoría obviamente sí consume alcohol. Las bebidas preferidas suelen ser vinos y licores, ya vamos a ver los resultados. Las cervezas y los cócteles, por otro lado, no son tan consumidos dentro de la población que dijo que sí consumía alcohol. La conclusión que se sacó es que el consumo es social y no excesivo en la mayoría de los casos. ¿Por qué no? Ya lo vamos a ver adelante, pero pues más que todo por la frecuencia con la que consumen este tipo de bebidas. Existen diferencias claras en la elección de bebidas de acuerdo al género y la encuesta mostró cómo aplicar lo visto en clase en una situación real. Entonces, como les indicaba, el objetivo era poder analizar esos hábitos de consumo de alcohol entre las mujeres, entre la diferente población que tenemos, entre los diferentes géneros, a partir de una recolección de datos, una captura de datos que fue a través de esta encuesta, y aquí se aplicaron los conceptos estadísticos que hemos visto en clase. Entonces el objetivo era identificar la frecuencia, reconocer los hábitos, las bebidas alcohólicas más consumidas, aplicar las herramientas básicas de estadística, en este caso frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y relacionar los resultados de la encuesta con las frecuencias y presentar los hallazgos de una manera clara y gráfica para la interpretación. Entonces digamos que lo que se indica, la estadística básica es una herramienta fundamental para la administración, ya que facilita la organización e interpretación de los datos. Entonces, en este proyecto lo que se trató de hacer fue, a través de esa encuesta, tratar de capturar esos datos, posterior a haber obtenido la información, era poder plasmar los resultados de la encuesta de una manera clara, identificando patrones. Cabe resaltar que esta encuesta fue compartida por el docente en clases, pues lo cual facilitó la realización de este ejercicio. Se captó la información de 200 personas. Entonces, como les indicaba, el trabajo se desarrolló basándonos primero en la encuesta. Eso es lo que capturamos, la información que se captó. Se incluyeron preguntas sobre frecuencias, los datos se organizaron y se realizó una interpretación de estos resultados. Esta fue la encuesta que se tomó. La encuesta es sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Tenía 5 preguntas: la edad, el género, si consumía o no bebidas alcohólicas,
con qué frecuencia consumía. Tenemos aquí una frecuencia diaria, semanal, quincenal, mensual o casi nunca. Y qué tipo de bebida consume con mayor frecuencia. En este caso pues pusimos las cervezas, bueno, se incluyeron las cervezas, los vinos, licores o los cócteles. Entonces, ¿qué tuvimos y cuáles fueron los resultados de esta encuesta? Entonces, se encuestaron a 200 personas. Entre ellos, dentro de las preguntas estaba con qué tipo de género se identificaba. Entonces tenemos el género femenino, el género masculino u otro tipo de género. Entonces aquí tenemos que dentro del grupo femenino primó el se encuestaron a 79 personas, de las cuales 23, que es el número grande, optaron porque consumían de manera quincenal. Casi nunca 14 personas, de manera diaria 14 personas, mensual 11 y semanal 17. Sin embargo, quincenal fue el número más grande, para un total de 79 personas. Eso como lo vemos reflejado en la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta pues es el número entero. Y la frecuencia relativa pues es lo que ya podemos ver en un porcentaje. Dentro del grupo masculino tuvimos 12 personas con casi nunca, de manera diaria 13, mensual 12, quincenal 10 y semanal 12, para un total de 59 personas. Y otro, ese tipo de población que se identifica con otro género, ellos tuvieron de manera casi nunca, la frecuencia fue casi nunca de 12 personas, de manera diaria 7, mensual 11, quincenal 16 y semanal 16, para un total de 62 personas. Entonces aquí en la parte inferior lo que vemos es el total. Entonces en una frecuencia absoluta tuvimos 38 personas que dijeron que casi nunca toman alcohol. ¿De dónde salió ese dato? De la sumatoria del personal femenino, las personas femeninas, masculinas y otras. Entonces tuvimos una frecuencia absoluta de 38 personas. Recordemos que la frecuencia absoluta es ese número entero que podemos graficar, pues en este caso interpretar. De manera diaria tuvimos 34 personas en estos géneros, mensual 34, quincenal 49 y semanal 45, para un total o una frecuencia absoluta de 200 personas, que fue el total de personas a las cuales se les aplicó la encuesta. Y en frecuencia relativa, recordemos que la frecuencia relativa es esa que yo puedo que puedo dar en porcentajes, que puedo hacer una comparativa y puedo dar una proporción. Entonces, mientras aquí hablamos de 49 personas, que fue el número mayor, aquí yo ya les puedo decir que tuvimos una frecuencia relativa del 24,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las personas toman de manera quincenal. Entonces aquí yo ya puedo sacar una proporción de que el porcentaje más alto fue de el 24,5%, lo cual equivale a que las personas, este número, que es el porcentaje más grande, toma o consume bebidas alcohólicas de manera quincenal. Esto nos da pues aquí los diferentes porcentajes en cada frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas. Esto es lo que nos indica la imagen 1, la frecuencia con la que estas personas consumen alcohol, que en este caso pues el porcentaje más alto fue el 24,5%. Posterior a esto tuvimos las bebidas preferidas. Una de las preguntas, recuerden, que decía qué tipo de bebidas consume con mayor frecuencia. Entonces aquí los pudimos sacar de la siguiente manera. Entonces se dieron 4 opciones: cerveza, cócteles, licores o vinos, para un total de 200 personas que fueron las encuestadas, pero tenemos una frecuencia relativa del 28,5%. Es decir, que la mayoría de las personas prefieren bebidas como los licores o como el vino. Perdón, no había visto este porcentaje, me confundí. Entonces digamos que aquí tenemos los porcentajes, podríamos decir que esa frecuencia relativa. Entonces tenemos que el 31% de las personas, que es el número más grande, el porcentaje más alto,
suele consumir bebidas alcohólicas relacionadas con el vino, mientras que el 28, que es la segunda cifra, el segundo porcentaje más alto, suele consumir licores. Entonces las bebidas preferidas son el vino con un 31% y los licores con un 28,5%. Las otras bebidas, como lo son los cócteles y las cervezas, tienen un consumo menor pero similar. Entonces en una tenemos el 20% y en otra tenemos el 20,5%. Es una medida muy similar. Y aquí tenemos los rangos de consumo. Para basarnos en estos rangos de consumo y sacar una frecuencia absoluta, relativa y acumulada, nos basamos o digamos que tuvimos en cuenta tres características, no, sino tuvimos tres escenarios. Digamos que el bajo, que era entre cero, que eran las personas que casi nunca consumían, o las personas que lo hacían de manera mensual. Entonces, para este escenario, en la frecuencia absoluta, 72 personas de las encuestadas dijeron que tenían un consumo, podríamos interpretar que tuvieron un consumo bajo. ¿De dónde salió ese 72? Pues simplemente de las personas que dijeron casi nunca o de manera mensual. Entonces, si vemos la gráfica en la parte de arriba, 38 personas dijeron que no o que casi nunca consumían alcohol, o mensual dijeron 34. Entonces, si hacemos la sumatoria entre esta y esta, nos va a dar una frecuencia absoluta de 72. Por otro lado, si lo validamos en una frecuencia relativa, pues ya podríamos decir que el 36% de los encuestados tienen un consumo bajo. Y en frecuencia acumulada, pues simplemente es el total de las personas que están dentro de esta categoría. Por otro lado, las personas o el consumo medio lo tenemos de manera quincenal, o lo tabulamos o lo dibujamos de manera quincenal, y es esas personas que están entre casi nunca o el mensual, en este caso pues en la mitad de manera quincenal, que fueron 49 personas. ¿De dónde salió este número? Nos remitimos de nuevo aquí a la primera tabla, la frecuencia, y aquí nos aparece que entre género masculino, femenino y otro género nos dio un total de 49, siendo en su momento en frecuencia relativa el 24% de estas personas, 24,5%, ellos toman o tienen una frecuencia de consumo media. ¿De dónde sale la frecuencia acumulada? Pues simplemente es la sumatoria de la frecuencia absoluta anterior y la nueva frecuencia que estamos sumando. Entonces 72 más 49 pues nos va a dar una frecuencia acumulada hasta ahora de 121 personas. Y la siguiente segmentación es las personas altas, que son las que generan un consumo de manera diaria o semanal, que son equivalen a 79 personas. Entonces, si lo miramos de manera semanal y diaria, y volvemos a la frecuencia principal desde la cual generamos esta, esta graficación o esta tabulación, entonces semanal y diaria, entonces si nos vamos a semanal, aquí hay 45 personas y diaria 34. Si hacemos esta sumatoria, nos va a dar 79 personas. Quiere decir que relativamente el 39,5% de la población encuestada tiende a tener un consumo de bebidas alcohólicas de manera alta. Y en frecuencia acumulada, pues aquí ya tenemos la totalidad de las personas encuestadas. Entonces 72 personas tienen un consumo bajo. 49 personas tienen un consumo medio. Entonces en estas dos ya tenemos 121 personas. Y en consumo alto tenemos 79 personas. De estas 79 personas le sumamos las 121 que ya habíamos analizado y tenemos una frecuencia acumulada o un total de 200 personas que finalmente fueron las encuestadas. Entonces 200 personas fueron encuestadas y tenemos una frecuencia en cada una, baja, media, alta, para un total de 200 personas. Lo mismo aquí, una frecuencia relativa, un porcentaje para las personas que tienen un bajo consumo de bebidas alcohólicas, lo mismo para unas personas que tienen un medio consumo, y relativamente el 39,5% de esas 200 personas
tienen un consumo alto, que nos daría el total del 100% de las personas encuestadas. Entonces básicamente la diferencia entre la absoluta y la relativa es que en la absoluta, si se dan cuenta, son números enteros. Es un valor total, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué total? Porque pues yo simplemente puedo decir totalmente 72 personas o total 79 o total 49 personas. Mientras que en la frecuencia relativa yo ya estoy hablando de porcentajes o proporciones. Entonces aquí yo ya estoy hablando de 36% de las personas encuestadas o el 39% de las personas encuestadas. Eso nos da un total de 100%, un análisis del 100% de las personas encuestadas. En conclusión, el 39,5% de los encuestados presenta un consumo alto, o sea, es decir, de manera semanal o diario, lo cual refleja un patrón significativo de hábito de consumo frecuente. Los resultados que se mostraron del consumo del alcohol no fue excesivo, sino principalmente ocasional y social. Pero ¿cómo así si yo estoy diciendo que antes era un consumo alto, pero acá digo que ocasional y social? Pues simplemente me estoy devolviendo a la gráfica a interpretar y los porcentajes más altos fueron de manera quincenal, no semanal ni diario, y semanal, que es como el segundo que le viene, pero pues el porcentaje más alto es quincenal, que lo asociamos y entró dentro de la categoría ocasional. Entonces, ya dentro del análisis, la discusión y los análisis, los resultados de la encuesta mostraron que el consumo de alcohol entre los encuestados fue principalmente ocasional. Ya vimos que tenía un porcentaje alto. El ocasional, que lo tomamos dentro de la categoría quincenal. Estos hallazgos confirman la expectativa inicial de que el consumo no sería excesivo, pero sí frecuente en contexto social. Sin embargo, se evidenció que un porcentaje mayor de mujeres y de personas en la categoría de otros, que fueron los que se identificaron con otro género, declaró no consumir alcohol, lo cual pues no había sido planteado inicialmente. Entonces, aquí estamos hablando del personal femenino y otros que pues digamos que indicaban que casi nunca consumían alcohol o lo hacían de manera mensual. En relación con la teoría vista en la clase, desde la estadística básica, los cálculos y porcentajes y las representaciones gráficas, que en este caso pues se representaron fue a través de estas tablas, se permitieron identificar patrones de consumos claros. Entonces ya sabemos que hay cierta población que lo consumía de manera alta, media o baja y cuáles son sus bebidas también preferidas. Finalmente, desde la práctica profesional, este ejercicio permite aplicar la herramienta de investigación y análisis que son útiles en áreas como mercadeo, recursos humanos y planeación estratégica. En el caso mío particularmente, estudiando administración de empresas, pues me sirve para mi vida profesional. Trabajo en una entidad en la que también hay como un área de gobierno de datos que se encarga de hacer todas estas estadísticas y considero que esto me aporta bastante. Se concluyó que el objetivo general al analizar los hábitos de consumo entre géneros aplicando herramientas de estadísticas e investigación. Los objetivos específicos se alcanzaron ya que se describió la frecuencia del consumo, entonces lo que vimos ahorita, frecuencia relativa, frecuencia absoluta. El ejercicio permitió aprender temas vistos en clases, más que aprenderlos, pudimos practicarlos. Y dentro de las recomendaciones, pues considero que de pronto la encuesta fue, o sea, inicialmente la encuesta para trabajar estos temas fue muy buena, pero pues yo creo que ya se podía haber hecho más con grupos focales, obtener una comprensión más profunda de los motivos detrás del consumo. Entonces puede ser, no sé, viendo la encuesta y ya analizando los datos, por temas de reuniones sociales, por temas de salida con amigos, por temas de socialización en público. Entonces eso lo considero. Este es el trabajo, espero que les haya gustado, espero haber sido un poco claro. Les agradezco y a todos les deseo una feliz noche.